A veces, las catástrofes naturales hacen de las obras arquitectónicas un solo desastre, pero también los conflictos entre naciones llevan al resultado de una guerra, y es así que se lleva a la detonación de explosivos para acabar con ciudades enteras entre naciones. Es por eso que en ocasiones se dan destrucciones de piezas históricas de la arquitectura, piezas muy significativas por los rasgos y características históricas que presentan. Es por eso que los gobiernos se ven obligados a llevar a la reconstrucción a estas grandes piezas, y es así como vuelven a brillar y abrirse al público. Es por eso que en este video Yora el Curioso se preparó para presentarte 10 construcciones históricas destruidas que volvieron a funcionar. Número 10. Catedral de Reims. También llamada como la Catedral de Nuestra Señora de Reims, es una catedral de culto católico de la ciudad francesa de Reims, en el departamento de Marne, al noroeste de Francia. La catedral está dedicada a la Virgen María, la cual es la cabeza del templo, y fue construida en el siglo XVIII después de las catedrales de París y de Chartres. La catedral es considerada como uno de los edificios góticos de mayor importancia en Francia por su extraordinaria arquitectura y su espléndido arte, siendo en el año 1991 que pasó a ser un sitio más de la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el tiempo del sistema de gobierno anterior de la Revolución Francesa, la Catedral de Reims era un lugar de consagración de los monarcas de Francia, siendo el último rey coronado en la catedral el rey Carlos X el 29 de mayo de 1825. La catedral ha pasado varias tragedias en su vida, fue destruida por un incendio y reconstruida en 1210, pero aún fue más dañada en la Guerra de los 100 años y también fue muy dañada en la Primera Guerra Mundial por los bombardeos de las tropas alemanas, pero fue reconstruida una vez más en 1919 bajo la dirección de Henri Deneuve y fue abierta al público en 1938 y hasta entonces no ha sido dañada. Número 9. Castillo de Hiroshima. También llamado en ocasiones como Castillo de la Carpa, es un castillo japonés en Hiroshima, Japón. Se convirtió en hogar del soberano feudal más poderoso del siglo X hasta el siglo XIX, Daimyo de Hiroshima. Fue construido en el año 1592 hasta 1599, originalmente de madera, principalmente de pino. El general Mori Terumoto es un miembro del consejo de Toyotomi Hideyoshi, el cual fundó el castillo en 1589 a las orillas del río Otagawa. Cuando comenzó la construcción del castillo, la ciudad Okamura fue renombrada a un nombre más impactante como Hiroshima y fue designada como Tesoro Nacional de Japón en 1931. El castillo fue muy útil como edificio militar después de la restauración Meiji y fue el cuartel general del ejército imperial durante la Primera Guerra Sino-Japonesa en 1894. Siendo en agosto de 1945 que el castillo fue destruido por una explosión de una bomba atómica, pero en 1958 fue reconstruido principalmente de hormigón, piedra y cemento. Hoy en día sirve como museo histórico de la ciudad y de la vida en el castillo, con exposiciones sobre lo que fue la antigua Hiroshima y mucho de lo que fue la parte exterior del castillo. En los últimos años se volvió parte de casas, escuelas y tiendas en el área urbana moderna. Número 8. Ciudad Vieja de France. Esta ciudad es una ciudad central alemana en el río Meno, ubicada en el oeste de Alemania en el estado de Hessen. La ciudad fue una de las 4 ciudades-estado de la Confederación Germánica entre 1815 y 1866 y fue sede del Parlamento Federal de Alemania y es un centro financiero de ámbito europeo. La ciudad fue una importante ciudad del Sacro Imperio y fue sede de las elecciones imperiales desde el año 885 y fue la ciudad de las coronaciones imperiales desde 1562 hasta 1792. Fue declarada como una ciudad libre imperial en 1372 y fue por eso que pasó a ser inmediatamente subordinada al Sacro Emperador Romano y no a un gobernante regional o noble local. La ciudad, al igual que la mayoría de las ciudades alemanas, fue destruida por los bombardeos de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial el 13 de julio de 1796 durante la Primera Coalición, pero se recuperó y fue reconstruida entre el 2012 y el 2018 como parte de un proyecto a gran escala para la rehabilitación de alguna parte de la ciudad. La superficie de intervención ocupaba aproximadamente 7.000 metros cuadrados y el área forma el núcleo de la ciudad vieja, que fue considerada como una de las ciudades de estructura de madera más grandes e importantes hasta su destrucción. En su reconstrucción se construyeron un total de 35 edificios nuevos, 15 reconstrucciones de casas históricas y una de las reconstrucciones más significativas de la ciudad por su complejidad fue la casa conocida como House sur Golden Wash. Número 7. Palacio de Ribeira. Este maravilloso palacio fue el Palacio Real de Lisboa durante más de 200 años hasta el día de su destrucción, y en la plaza que se encuentra el palacio es una de las más importantes plazas actuales de Lisboa, llamada la Plaza del Comercio. En el siglo XV
y a principios del siglo XVI, las expediciones marítimas llevadas a cabo en la era de los descubrimientos convirtieron a Lisboa en una de las más importantes ciudades comerciales. Es por eso que Manuel I de Portugal decidió en el año 1500 construir un nuevo palacio real a la orilla del río Tajo para modificar por completo el paisaje de la ciudad. El palacio fue terminado en el año 1511 y gracias a esto el rey Manuel y la corte se acercaron así al mayor comercio de la ciudad. Siendo en noviembre de 1755 que sucedió una tragedia en Lisboa, el palacio fue destruido por un terremoto y un tsunami, pero también se tiene registro que se desató poco después un incendio causado por las miles de velas que se habían dejado en memoria del Día de Todos los Santos. Pero la capital portuguesa se fue recuperando en gran parte de la antigua Plaza del Comercio y dio así un lugar a una nueva plaza. Número 6. Catedral de Cristo Salvador de Moscú. Esta catedral está situada en la ciudad de Moscú, Rusia. Fue construida en el siglo XIX según afirma un proyecto del arquitecto Konstantin Thon. La catedral es un templo de la Iglesia Ortodoxa rusa y además tiene el lugar de ser la iglesia ortodoxa más alta del mundo. La construcción de la catedral demoró casi 44 años y es por eso que fue hasta el año 1883 que sus puertas se abrieron al público. Su construcción fue decretada en el nombre del Cristo Salvador en honor de los que intervinieron y murieron en la guerra de 1812 y como monumento a la valentía y sacrificio del pueblo ruso según lo decretó Alejandro I de Rusia. La ceremonia de comienzo de las obras para dar inicio a la construcción de la catedral se dio en la colina de los Gorriones a las afueras de Moscú en 1817 y fue hasta 1839 que se colocó la primera piedra para su construcción. El templo en el año 1931 fue destruido por explosivos para dar lugar a la construcción del Palacio de los Soviets, pero tras el colapso de la Unión Soviética, el gobierno ruso emprendió la reconstrucción de numerosas iglesias y una de ellas era la catedral, y así fue como en el año 2000 pudo presentar sus cápsulas doradas en forma de bulbo. Número 5. Frauenkirche. Situado en Dresde, Alemania, es una iglesia luterana de la época barroca. Es conocida como una de las iglesias más destacadas de Europa y una significativa muestra de los edificios sagrados del luteranismo. Fue construida entre 1726, año en que se puso la primera piedra de la iglesia, hasta 1743, año en el que se consagró la iglesia con un sermón del superintendente Valentin Erloscher. El arquitecto que se encargó del proyecto fue George Bahr, con un estilo arquitectónico barroco con materiales de piedra arenisca de Sajonia. Es por eso que es considerado como uno de los edificios de piedra arenisca más altos del mundo, por tener una altura de 91,23 metros de altura. Después del ataque aéreo de Dresde, realizado por los bombardeos británicos y americanos la noche del 13 de febrero de 1945, la iglesia ardió totalmente en llamas, pero no fue alcanzada por ninguna bomba explosiva. Lo que ocasionó que la iglesia ardiera en llamas fue porque se encontraba en el centro de la ciudad, donde el fuego fue muy intenso y era donde hacía el mayor daño, siendo el 27 de marzo de 1994 que se puso la primera piedra para una próxima reconstrucción, pero fue hasta 1996 que comenzó realmente la reconstrucción por el arquitecto Eberhard Burger. La silueta de la iglesia pudo verse en la ciudad en agosto del 2004 y finalmente se finalizó en la primavera del 2005. Número 4. Campanario de San Marcos. También conocido como la Torre de San Marcos, es el campanario de la Basílica de San Marcos, ubicado en Venecia, Italia. Está ubicado en una esquina de la Plaza de San Marcos, cerca de la portada de la basílica, y se destaca por ser un símbolo de la ciudad italiana. Tiene una altura total de 98,6 metros. Su construcción se inició en el siglo IX durante el ducado de Pietro Tribuno sobre cimientos de origen romano y fue finalizado en el siglo XII durante el ducado de Domenico Morosini. Está hecho principalmente de ladrillo y en él se asienta un campanario blanco con 4 arcos por cara y aloja 5 campanas. También tiene en su parte inferior un cubo, en cuyas caras se presentan leones y la representación femenina de Venecia. El campanario fue seriamente dañado por un rayo en 1489, el cual destruyó la parte más alta de madera de la torre. No hubo víctimas y los daños causados por el desplome fueron relativamente limitados debido a la posición exenta de la torre. Su reconstrucción se planificó rápidamente por el Consejo Municipal, los cuales aportaron 500.000 libras para los trabajos de reconstrucción de la torre. Los trabajos de reconstrucción duraron hasta el 6 de marzo de 1912 y el nuevo campanario fue inaugurado el 25 de abril de 1912 con la fiesta de San Marcos. Número 3. Ponty City Apartments. Este rascacielos está situado en el barrio de Hillbrow en Johannesburgo, Sudáfrica. Fue construido en 1975 con una altura de 173 metros, lo cual lo hace muy famoso por ser el rascacielos más
más alto del continente africano. El rascacielos tiene 54 plantas y una forma cilíndrica, con el centro hueco para permitir que la luz del sol entre a los apartamentos. El edificio era muy deseable por todos debido a sus hermosas vistas sobre toda la ciudad de Johannesburgo y sus alrededores. El principal diseñador del edificio fue Manny Hellman junto con Mervyn Hermy y Rodney Groscroft. El equipo decidió hacer el edificio circular y así fue como se convirtió en el primer rascacielos cilíndrico de África en aquel momento. Las leyes en Johannesburgo exigían que las cocinas y baños tuviesen ventanas. Es por eso que el equipo tomó la decisión de que el diseño del edificio se hiciera hueco por el interior para permitir que la luz del sol entrara en él. A finales de la década de 1980, las actividades de las bandas criminales habían provocado que la criminalidad se elevara a la torre. En 1990, tras el fin del sistema de segregación racial en Sudáfrica, muchas pandillas se trasladaron al edificio y este se hizo extremadamente peligroso. Así fue como el edificio fue decayendo y tuvo una gran decadencia urbana. Pero en mayo del 2007 cambió de dueños y se puso en marcha un proyecto de renovación llamado New Ponty. David Selman y Noor Adin Ayew planearon revitalizar totalmente el edificio bajo la empresa Ayew. En la renovación se hicieron 469 unidades residenciales y áreas comerciales y fue así como Ponty City se reconstruyó y pasó a ser New Ponty. Número 2. Puente de Mostar. Este puente es uno de los monumentos históricos más famosos de la antigua Yugoslavia. Forma parte del patrimonio de la humanidad desde el 2005 y está ubicado en la ciudad de Herzegovina de Mostar en Bosnia y Herzegovina sobre el río Neretva. El puente siempre ha sido considerado como un símbolo de la época otomana de Bosnia y Herzegovina y fue originalmente construido por la orden que dio el sultán otomano Solimán el Magnífico, siendo por esto que fue levantado en 1566 por Mimar Akrudin, discípulo del célebre arquitecto de Sinan. El puente resistió durante 4 siglos a terremotos, inundaciones y guerras, y en la Segunda Guerra Mundial fue atravesado por los carros de combate de la Alemania nazi. Los ataques durante la Guerra de Bosnia el 9 de noviembre de 1993 hicieron que las piedras del puente cayeran al río, y volvieron sus aguas de color rojo sangre por los 200.000 muertos que dejó la guerra. El puente no resistió los bombardeos de las fuerzas croatas, y fue así como el puente cayó sobre el río, y fue hasta la llegada de la paz que se iniciaron sus trabajos de reconstrucción bajo la colaboración de la UNESCO y de organizaciones de rescate del patrimonio de la humanidad. La UNESCO se encargó de coordinar el grupo de expertos que llevaban a cabo la obra de reconstrucción y fue hasta el 23 de junio del 2004 que se reinauguró el puente como símbolo de reconciliación nacional de Bosnia y Herzegovina. Número 1. Plaza Mayor de Madrid. Esta plaza está situada en el centro de Madrid en el barrio del Sol, junto a la calle Mayor y a unos 300 metros de la Puerta del Sol. Los inicios de la plaza se remontan al siglo XVI, cuando fue ideada como una reforma del rey español Felipe II y llevada a cabo por sus sucesores reales Felipe III y Carlos II. En 1561 el rey Felipe II encargó el proyecto de renovación de la plaza a Juan de Herrera y en ese mismo año se inició el derribo de las casas de manzanas de la antigua plaza. El primer edificio de la plaza, llamado la Casa de la Panadería, se comenzó en 1590 a cargo de Diego Sillero en el solar de la antigua lonja. En el año 1617 el rey Felipe III encargó finalizar las obras a Juan Gómez de Mora, quien fue el que las concluyó en 1619. La plaza mide 129 metros de largo por 94 metros de ancho y está rodeada por soportes y edificios de ladrillo de 3 plantas. La plaza ha sufrido 3 grandes incendios en toda su historia. El primero fue en 1631, donde Juan Gómez de Mora fue el encargado de las obras de reconstrucción. Sufrió otro incendio en 1670 y fue el arquitecto español Tomás Ramón el encargado de las obras de reconstrucción. Y el último incendio que sufrió fue en el año 1790. En este incendio, Sabatini, arquitecto italiano, dirigió las labores de extinción y el arquitecto Juan de Villanueva se encargó de la reconstrucción de ella. En la reconstrucción se rebajó la altura del caserío a 3 plantas, durando así hasta 1854 toda la reconstrucción, y fue hasta 1992 que se consistió en la decoración mural por Carlos Franco, la cual fue la última actualización de la Plaza Mayor. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Yo, el Curioso, te mando un saludo y te invito a que te suscribas a este canal y le des like al video. Recuerda que si te gustan las cosas asombrosas y extrañas del mundo, en este canal las encontrarás. Hasta el próximo video.